Vamos a mencionar lo que son los factores alterables. El primer factor alterable es la inclinación del plano oclusal. Bueno, esto se dice que es una línea imaginaria que va a ir desde la punta de los caninos inferiores y se va a dirigir hacia la cúspide vestibular de los segundos molares. Y este factor alterable únicamente se va a poder modificar ya sea mediante el prostodoncista o el ortodoncista. Ahí va a ser para mayor beneficio. El segundo factor alterable es la curva anteroposterior o también conocida como la curva de Spix. Bueno, esta curva se dice que va a tener dos partes, una parte recta y una parte curva. La parte recta va a ir desde la punta del canino hacia la cúspide distobucal de la primera molar y a partir de ahí se va hacia la tercera molar, se va a formar lo que va a ser una curva. Bueno, esa curva se dice que va a tener su efecto tanto en las fosas como en las cúspides. Bueno, esa curva va a definir la altura de las cúspides tanto como la profundidad de las fosas. Bueno, aquí se van a manejar tres puntos en la curva anteroposterior. El primer punto que se va a manejar es que en una curva muy acentuada, más cortas deben ser las cúspides, y en una curvatura recta o aplanada, más alta pueden ser las cúspides. Y el tercer punto es que en una curvatura anteroposterior invertida, más altas deben ser las cúspides de molares y más cortas deben ser las cúspides de premolares. El tercer punto o factor alterable es la curva transversa o curva de Wilson. Bueno, esta curva de Wilson se dice que va a estar formada por la inclinación linguales de las cúspides de premolares y molares. Otro punto que se maneja aquí es que esta línea o curva transversa va a depender de la distancia vertical que exista entre el plano oclusal y el plano de eje orbitario. Otro punto que se maneja muy importante es que cuando la distancia es muy elongada del maxilar superior y la transducción es exagerada, esta curva debe ser más acentuada, incluso cuando los dientes están en condiciones de dimensión vertical menor y la transducción también es menor. Características de las cúspides. La altura de las cúspides varía mucho entre los individuos. Es posible tener un control de la altura de las cúspides, las relaciones de los bordes oclusales y los movimientos funcionales. Para esto, el operador debe saber en qué se basa el concepto de oclusión, saber cuál es el concepto de oclusión y con ello poder emplear una buena restauración oclusal. Para modificar las superficies oclusales de premolares y molares, se emplean dos tipos de restauraciones, las cuales son on-lines y coronas totales. Siempre y cuando tú establezcas un buen diagnóstico, podrás determinar cuál es la restauración adecuada que le compete a nuestro paciente. Otro punto es las restauraciones oclusales correctas. En este se marca que debe de existir una sobremordida horizontal superior en molares y premolares. Esta debe solapar a los dientes inferiores posteriores. Por último tenemos la mordida cruzada. Si la mordida cruzada es muy intensa, ya no se emplea el tratamiento de coronas totales y lo que se emplean son mejor aparatos ortodónticos. ¿Esto por qué? Porque la inclinación de los ejes mayores de los dientes tendrían que ser muy excesivos. Pero si en dado caso la mordida cruzada no fuera tan intensa, se emplea la restauración de coronas totales. Relaciones dentolabiales. En este punto se mencionó que cuando los dientes forman parte de una reconstrucción oclusal, deben de cumplir posteriormente a ellos con tres puntos, las cuales son: cuando el paciente se encuentre con la boca en posición de reposo, el borde incisal de los dientes incisivos superiores sobresale 1 o 2 milímetros por debajo del labio superior y el borde incisal de los incisivos inferiores debe de estar a nivel o al ras del labio inferior. Bien, el siguiente punto es la curva de la sonrisa, la cual se conforma por el borde incisal de los centrales, la parte distal de los laterales y la punta de los caninos. Esta debe ser perpendicular cuando la persona sonría. Y por último está el borde incisal de los dientes anteriores. Esta tiene que hacer contacto con la línea que separa la mucosa húmeda de la mucosa seca del labio inferior. Existen dos tipos de sobremordidas: la sobremordida horizontal y la sobremordida vertical. La sobremordida horizontal
que consiste o nos dice que es la distancia que se va a dar desde el borde incisal de los incisivos superiores a la cara vestibular de los incisivos inferiores. También es conocido como overject. Y después tenemos la sobremordida vertical. La sobremordida vertical, que es la distancia que se va a dar desde el borde incisal de los incisivos inferiores y que tiene que ser perpendicular al plano de oclusión. Bien, en una oclusión orgánica tiene que existir una sobremordida vertical. Esta sobremordida vertical es la que tiene que provocar la desoclusión de los dientes posteriores. Posteriormente también tiene que existir una sobremordida horizontal, pero tiene que ser lo más mínimo posible. Bien, una sobremordida horizontal tiene que cumplir con ciertos puntos básicos, los cuales son 3: la inclinación de la eminencia articular, la coordinación o incoordinación muscular, y por último es la fonética y la estética.